el agua sobre la losa de la piscina es de acuerdo a la altura que tiene el agua. 1 tonelada, 1 metro, 2 metros, que son 2 toneladas. Y la presión sobre el muro vertical de esa piscina pues es igual a la vertical. Entonces la relación entre la presión vertical y la presión horizontal es el caso A. En el caso del agua, pues caso A sería 1. El suelo por lo general pues empuja menos que el agua. El agua es lo más crítico, ¿sí? Entonces hay suelos que tienen coeficiente de 0,3, de 0,4, de 0,5, de 0,8, de 0,9, que ya es una sopa casi, un suelo casi que tenga un contenido de humedad muy alto. Entonces el ingeniero de suelos siempre tiene que dar ese coeficiente que es, cuánto es dependiendo del tipo de suelo. Entonces él define el coeficiente, que es el coeficiente de presión activo, con el cual uno contempla cuál es la presión del suelo sobre el muro, ¿sí? Si esto fuera agua, una piscina, el K sería 1, es decir, la altura de acá es la misma presión que hace el agua horizontalmente, ¿sí? Aquí vemos el proceso un poquitico constructivo de pantallas preexcavadas, ¿sí? Las pantallas preexcavadas se hacen cuando el lote está en el nivel 0, digamos se quitó toda la tierra negra, la capa vegetal y listo, está el lote. Y generalmente en el pendiente de la edificación se hace el muro, la pantalla excavada. Se utilizan estas excavadoras que son como forma de almeja, que van excavando, se hace el hueco, ese hueco se llena de bentonita, que es una arcilla expansiva para que el hueco no se cierre. Esas pantallas pueden ir a 10, 20, 30 metros, dependiendo del diseño estructural, y luego se coloca el refuerzo y luego se echa el concreto, ¿sí? Digamos que es el procedimiento, y después de ahí sí empiezan a hacerse las excavaciones. Por ejemplo acá, esta es la pantalla preexcavada. La pantalla pues como en la formaleta es el suelo, entonces muchas veces la pantalla no queda bien fundida, digamos aquí se ve todavía refuerzo, no que uno entró bien el concreto porque se desbarrancó el terreno, entonces viene aquí, pero siempre cuando hacen la pantalla, que generalmente aquí ya es el nivel de apoyo de la cimentación, la pantalla baja por lo menos casi que la mitad o 3/4 partes de lo que está arriba. O sea, si yo voy a hacer una excavación, por ejemplo, de 7 metros, de aquí a allá hay 7 metros, la pantalla entra por lo menos 4 o 5 metros más abajo. ¿Para qué? Para garantizar un poco su estabilidad. Pero ella de todos modos no es estable, porque del otro lado, digamos, hay una vía o hay unas construcciones que producen presión sobre esta pantalla. Entonces, después de que se hace la pantalla y se empieza a excavar, se hacen unas vigas de amarre de esas pantallas, porque las pantallas se hacen por pedazos, ¿sí? Y luego se hace una viga conectándolas arriba, se hace una viga a veces intermedia, como esta viga que está acá, se hace ya cuando se ha hecho la excavación. Aquí se utilizaron unas grandes vigas para evitar que las pantallas se cierren, porque hay una presión grande. En otro lado se hacen excavaciones aprovechando, digamos, ya cuando son muchos sótanos, se hacen parte de las placas del primer piso, se excava, luego parte del segundo piso, digamos que son procedimientos constructivos, ¿sí? Aquí vemos un poco, y la obra muchas veces hay que ejecutarla por partes, o sea, yo no puedo excavar todo el terreno. Digamos, va a ser un centro comercial que tiene 2 sótanos. Si yo llego y excavo el terreno, fracasé. O sea, ¿por qué? Porque el terreno se libera, o sea, digamos, produce una especie de expansión, una especie de falla de fondo. El terreno vuelve y sube, porque le quitaron peso, ¿no es cierto? Porque se libera y entonces otra vez va a seguir excavando, y eso es una locura porque empieza a producir daños a todas las edificaciones vecinas. Entonces muchas obras se hacen por partes. Si ustedes miran acá, por ejemplo, aquí ya llevan 2 pisos construidos en un pedacito y dejan todos los hierros salidos para después amarrarlo por otra parte. Aquí lo mismo, hay 2 pisos construidos, que primero se hizo esta excavación, se construyó un pedacito de la edificación y se dejan los hierros continuando. Por ejemplo, aquí ustedes ven hierros para continuar la estructura, ¿sí? Y aquí ya se está excavando para empezar a construirla, digamos, otra parte y poderla amarrar con lo que ya se construyó. Entonces toca hacerla por partes cuando el proyecto es muy grande, y en suelos de Bogotá que son muy malos. Entonces digamos que es eso, y allá al fondo están las pantallas preexcavadas. Hay que hacer a veces unas vigas para utilizar eso. Bueno, entonces digamos, bueno, aquí ya el proceso constructivo de eso. Entonces digamos que los muros de contención hay de varios tipos que se pueden hacer. Hay unos muros que se llaman pernos de anclaje, muros con pernos de anclaje, ¿sí?
Los muros con pernos de anclaje consisten en que a veces también sirven para estabilizar taludes o terrenos, se estabilizan, que es como tratar de clavar el suelo, que está aparentemente con posibilidades de falla, contra un suelo más allá que es mejor. Entonces se utilizan unas perforadoras, se hacen unas perforaciones como a unos 5, 10 o 15 grados de inclinación, eso lo define el ingeniero de suelos, en donde viene y perforan 10, 15, 20, 30 metros, hacen un hueco, meten un tubo, después lavan el suelo del fondo, tratan de lavar el suelo por medio de presión de agua, entonces meten unas mangueras, producen presión de agua, con el ánimo de producir una caverna al fondo donde va a terminar ese perno, ¿sí? Y entonces todo eso que se está lavando sale por el mismo tubo, luego meten unos cables, luego otra vez con una tubería inyectan una especie de mortero bien de alta resistencia para que el cable quede allá metido. De pronto por aquí tengo un esquema de eso, ¿sí? Digamos, aquí está el cable y aquí póngale que esto puede ser 20, 30 metros dependiendo del diseño, y allá la idea es que el cable quede en esto que es un hueco que produjeron por medio de presión de agua, lavando allá de una caverna, y luego inyectan un grouting, ¿sí? Que es la zona del anclaje del perno. Ya cuando esto ha adquirido su resistencia, y aquí ya han hecho un muro muchas veces, o han hecho un dado para el perno, vienen aquí y tensionan esto. Lo que buscan es que con este muro tratan de comprimir todo ese suelo para garantizar su estabilidad por medio de pernos de anclaje. Esto se pueden hacer en muros verticales, generalmente los pernos tienen una cierta inclinación, ¿sí? Aquí hay muchos pernos que se han colocado y después vienen y se tensionan para hacer un muro vertical. Esto pues se emplea mucho en muchas obras. Aquí ya se hizo la excavación, están los pernos, y esos pernos están amarrados, digamos, con unos muros que se hacen, ¿sí? A veces, pues desafortunadamente, se dan fallas de esos pernos, ¿sí? Aquí en el año 1992, Cuellar Fernando Gómez estaba construyendo el edificio de la calle 72 con séptima, un edificio que hoy en día pues ahí está, que queda en el costado sur de la calle 72, en toda la esquina occidental. Y ese edificio tiene 5 sótanos. Cuando ya estaban en el sótano 5 y la excavación se hizo por medio de pernos de anclaje, falló y toda la carrera séptima terminó en el hueco. Hubo muertos, obviamente, y la carrera séptima, mientras estabilizaron todo eso, nos quedamos sin carrera séptima más o menos un año, un poquito más de un año, sin carrera séptima, porque toda se fue al hueco. Entonces, hasta que no le hicieron todo eso. Entonces, más o menos lo que pasó, voy a tratar de mostrar por aquí un video. No sé cómo pausar el video. Tengo que... Esto que es como para...